Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de cuarto y quinto de secundaria? Una vez más nos encontramos a través de este medio virtual para poder seguir estudiando nuestros temas. Eh, Antes de comenzar, quisiera hacerte recordar que según el cronograma que tenemos de este año escolar, la siguiente semana estaría comenzando ya los exámenes de mitad de trimestre, ¿sí? Así que hay que estar muy atentos, por favor. No quiero que recién te pongas a repasar a última hora, como a veces te ha sido de costumbre, ¿no? Entonces, trata de repasar para que al final no se acumule todo y salgas, pues, ¿no? Con notas aprobatorias y notas satisfactorias, no solamente aprobatorias, sino satisfactorias. Y por otro lado, te voy a pedir que durante las clases, no solamente en historia, en todas las clases que tengas, ya sabes que debes usar la escarapela, ¿sí? Entonces yo voy a revisar una vez más la escarapela para cerciorarme que todos estamos usando la escarapela y conmemorando un año más de nuestra independencia. ¿Sí, chicos? Bien. Vamos a comenzar entonces con nuestro tema de historia universal. Atentos por aquí, por favor. Vamos a hablar de uno de los grandes imperios que han existido, chicos, durante la Edad Media. La última vez nosotros en Historia Universal habíamos estado hablando acerca de los pueblos bárbaros, ¿verdad? Habíamos hablado de los pueblos bárbaros, los visigodos, los ostrogodos, por ahí los lombardos, por ahí de repente los germanos, ¿no? Los semitas, los tártaro-mongoles, etcétera. Y esos pueblos, a su vez, habían formado, ¿qué cosa? Reinos, ¿verdad? Entre ellos, pues, el reino visigodo, el reino ostrogodo, el reino anglosajón y también el reino franco, ¿ya? Y es justamente en este último reino franco, chicos, que luego se hizo el país de Francia, ¿no? Actualmente lo conocemos como Francia. Ese es el reino franco, chicos, que vamos a estudiar ahora. Ese es el reino el que vamos a estudiar ahora. Es ese reino en el cual nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque sirvió de base para poder desarrollar, chicos, uno de los imperios más grandes de la edad medieval. Es más, te podría decir que este imperio, llamado el Imperio Carolingio, fue el imperio más grande y más poderoso de la Edad Media, ¿no? Y que en realidad nos dio muchísimos aportes que hoy en día podemos observar. Ahí tenemos en la imagen a Carlo Magno, que fue el ilustre emperador de este imperio, que abarcó gran parte de lo que era Europa Occidental. Y bueno, vamos a ver un poco sobre sus características, vamos a ver un poco cómo surgió este imperio y sobre todo cuáles fueron los aportes. Así que atentos, de repente algo de esto te puedo preguntar en tu examen. Bien, chicos, entonces el título que va a ir en tu cuaderno es El Imperio Carolingio. Este imperio estuvo desde el siglo VIII, o sea, desde los años 700, hasta el siglo X aproximadamente, años 900 por ahí. Y te puedo decir que fue uno de los más grandes imperios y de los más importantes de la Edad Media por los siguientes motivos, ¿no? Este imperio difundió la religión cristiana por toda Europa, chicos. Claro, o sea que la Iglesia Católica se fortaleció muchísimo más porque la religión católica o la religión cristiana, se podría decir, se difundió por gran parte de Europa, por Portugal, por España, ¿no? Por la parte de Inglaterra, etcétera. Alemania. O sea, la religión católica, chicos, aquí se volvía mucho más fuerte y la Iglesia Católica, por lo tanto, se iba volviendo una institución más poderosa todavía, porque tenía más fieles. Y si tiene más fieles, el credo cristiano es más fuerte. Y si tiene más fieles también, los ingresos, los diezmos también aumentan. O sea que se vuelve más rica también esta institución que es la Iglesia. ¿Ya, chicos? Y por lo tanto, esto obviamente no es gratuito, ¿no? No es de la nada, ¿no? Sino que el Imperio Carolingio, chicos, tuvo alianzas con la Iglesia Católica. Claro, la Iglesia Católica, sus representantes, como por ejemplo el Papa, siempre salían en defensa, pues, del emperador. O sea que era para beneficiarse mutuamente, se podría decir. Y además también el Imperio Carolingio, chicos, también fue organizador, fue el primer imperio que organizó las escuelas, así tal como lo conocemos, donde llevamos cursos, algunos colegios llevan música, en otros llevamos, por ejemplo, lenguaje, ¿no?
llevamos música o de repente arte, ¿verdad? Llevamos o idiomas también. Ya pues, ese tipo de escuela, chicos, por primera vez fue organizado en este imperio, en el imperio carolingio. Entonces, el nivel primaria, secundaria, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esto fue organizado por el Imperio Carolingio. Es más, tanto organizó la educación, chicos, que ya quedó en la historia que la primera universidad que se fundó en la historia fue justamente por parte del Imperio Carolingio. Claro, ellos fundaron la primera universidad que fue Bolonia. Sí, pues, claro, la Universidad de Bolonia. Y bueno, ¿no? Esa es la primera universidad. Muchos pensaban que era Oxford, ¿no? O Salamanca, y eso no es así. La Universidad de Bolonia es la primera universidad, chicos, en la historia, ¿sí? Además, también te puedo decir que era tan grande este imperio que abarcó pues los actuales países de Francia, Italia y Alemania sobre todo. ¿Ya, chicos? Entonces, estamos viendo un poco aquí la importancia de este imperio, que fue pues el imperio carolingio. Y seguimos viendo en la imagen ahí a Carlomagno, que fue su gran emperador. Justo en su mano está sosteniendo pues el diseño de uno de los palacios, ahí está. Te das cuenta que, por ejemplo, cuando tú vas al centro de Lima, por la Plaza de Armas de Lima, ves ese tipo de construcciones, ¿te has dado cuenta? O incluso de repente algunas iglesias tienen esa forma. Sí, pues, y justo ese diseño, chicos, de las iglesias se hicieron también en este periodo, ¿no? Del Imperio Carolingio, ¿ya? Vamos a repasar un poco más esta información, vamos a revisar. Recuerda que en la clase en vivo vamos a reforzar todo esto. Ahí está, antecedentes del imperio, o sea, ¿qué hubo antes del imperio? ¿Verdad? Entonces, el imperio carolingio tiene como base al reino franco. Quiere decir que antes que esté el imperio carolingio, en ese territorio estuvo el reino franco, ¿verdad? Y a la vez también este reino franco, chicos, era gobernado por los famosos reyes holgazanes, ¿sí? Profesor, ¿quiénes eran los reyes holgazanes? Se les decía así, chicos, a los reyes que poco asumían su función de rey, poco asumían su función de gobierno, por lo que solían dejar sus funciones a un hombre de confianza o a una persona de confianza. A esa persona de confianza, chicos, se le solía llamar el mayordomo. Entonces, el mayordomo más bien era la persona que dirigía el reino, quien tomaba muchas veces las decisiones, etcétera. Y el rey, pues, poco se dedicaba a sus funciones. Entonces, es por eso que a esos reyes que tenían mayordomos les decían los reyes holgazanes. Y justo pues a un rey holgazán que se recuerda bastante, a Childerico III, ¿no? Que era el último rey holgazán del reino franco. ¿Ya, chicos? Como mayordomo se recuerda bastante, por ejemplo, a Carlos Martel, porque resultaba que los musulmanes, si bien es cierto, los pueblos bárbaros estaban en Europa, pero los musulmanes también se expandían, chicos. Claro, la sociedad árabe también formaba un imperio, llegaba pues por Asia Menor, llegaban también por África y estaban llegando también por la península ibérica, que es Europa, por donde está Portugal, España, por ahí estaban entrando los árabes musulmanes y también querían entrar a Francia. Es por eso que este mayordomo, Carlos Martel, que era mayordomo de Childerico III, venció a los árabes en una famosa batalla llamada la batalla de Poitiers. Ahí venció a los árabes y es por eso que los árabes, chicos, ya no siguieron pasando hacia Francia. Se quedaron en Portugal, en España. Entonces, y es por eso también que los habitantes de esa zona, ¿no? De Portugal, España, muchos de ellos tienen algunas costumbres árabes, ¿no? Porque los árabes estuvieron por 400, 500 años en ese territorio. ¿Ya, chicos? Bien, entonces se recuerda bastante por eso a Carlos Martel. ¿Ya, chicos? Carlos Martel tuvo su hijo que era Pipino, Pipino más conocido como el Breve, ya te comentaré por qué. Porque él destrona, quiere decir que saca del poder aquí al último rey holgazán, que era Childerico III. Trata de apuntar bien estos datos porque yo te voy a preguntar eso en examen, ¿ya? Y luego su hijo de Pipino, o sea, el nieto de Carlos Martel, Carlos Magno, funda, chicos, el imperio. ¿Sí? Él es el que funda el imperio luego de ser coronado por el Papa León III. Ya, chicos, Carlos Magno entonces así se va convirtiendo en el primer emperador y más grande emperador, chicos, del imperio carolingio. ¿Ya? Muy bien. Esta es una actividad en clase, ahí está. Esto lo vamos a resolver en la clase. Ojo, por si acaso, atentos con eso. ¿Cómo se organizó el imperio? Bueno, tenemos algunas autoridades por ahí, ¿no? El canciller, está el chambelán,
está también el archicapellán también. En el caso del canciller, tiene la función de secretario. El chambelán está al servicio del emperador y es más, muchas veces el chambelán es un hombre de confianza del emperador y como tal, cuando de repente el emperador tiene una hija, ¿no? Que tiene una cierta edad y la va a presentar en sociedad, el chambelán, su hombre de confianza, está ahí pues para poder llevarla del brazo, ¿no? Y presentarla en sociedad. Tiene algo que ver, ¿no? Justamente con las ceremonias de 15 años, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a comentar el día lunes, ¿ya? El archicapellán, bueno, que predica la palabra bíblica, es aquel a modo de fraile, ¿no? Que está recorriendo las ciudades predicando la palabra de Dios, pero más se centra en el palacio, ¿ya? Más está en el palacio. ¿Cómo organizó la educación? Bueno, habían las escuelas palatinas, que eran para la nobleza, es decir, para la familia del rey, ahí está. También estaban las escuelas conventuales, para aquellos que de repente querían ser curas, querían ser frailes, querían ser obispos, tenían que estudiar, y para eso estaban las escuelas conventuales. Y también estaban las escuelas para el pueblo, ¿no? En la cual pues te enseñaban un poco a orar, a rezar, ¿no? Un poquito te enseñaban a escribir y nada más, ¿no? Eso eran las escuelas parroquiales que era para el pueblo. En cambio, en las escuelas conventuales te enseñaban pues el latín, te enseñaban pues sobre, ¿cómo se llama? Sobre arte, sobre música, ¿no? En las escuelas palatinas se enseñaban matemáticas, astronomía, aritmética, ¿no? Entonces, mira cómo es que se iba también clasificando, ¿no? Ese tipo de escuelas. Tienes que darte cuenta de eso. Y Carlos Magno, ¿no? Un poquito hablando, estamos viendo a Carlos Magno como el Papa León III lo está coronando, ahí está. Y bueno, ¿no? Carlos Magno fue el organizador del imperio. Él promulgó, chicos, la ley sálica. Ojo, cuando copies en tu cuaderno, subraya la ley sálica, porque es una ley, chicos, en la que dice que las mujeres no pueden gobernar. Profesor, ¿por qué? Entonces es machista. Es que es el pensamiento de la época. Aparte que está fuertemente ligado al credo cristiano. Y recuerda tú que según la palabra de Dios, el primero que fue creado, pues, fue el varón. Y fue de la costilla del varón, más bien que recién salió la mujer. Entonces, quiere decir que la mujer está subordinada al varón, según desde el punto de vista del credo cristiano de la época. Ya, chicos, de la época. Entonces, por lo cual las mujeres no pueden gobernar según esta ley sálica que aprobó Carlos Magno. Ya, chicos. Carlos Magno, pues, por otro lado, embelleció las ciudades, ¿no? Mandó a construir palacios, castillos, puso la capital del imperio carolingio, Aquisgrán, ¿no? Y a su muerte, claro, obviamente Carlos Magno no iba a vivir siempre, a su muerte, sus hijos, mediante el Tratado de Verdún, chicos, se dividen el imperio, ¿no? Se dividen el imperio. Por ejemplo, para su hijo Lotario se queda la parte de Italia, para su hijo Luis el Germánico se queda la parte de Alemania, y para su hijo Carlitos el Calvo, profesor, ¿por qué le dicen el Calvo? Ya más o menos deduce, ¿no? Y él se quedó con la parte de Francia. Entonces, con ese tratado de Verdún, ojo, con el tratado de Verdún, es que el imperio carolingio llega a su fin, chicos, ¿sí? Muy bien. He dado más o menos una revisión a grosso modo y esto lo vamos a reforzar el día lunes, por eso que necesito que entres a clase. Ya te voy dejando aquí la tarea. Ojo, no todos me han enviado la tarea anterior, eso lo voy a hablar también en clase. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, recuerda que estoy por WhatsApp para poder ayudarte. ¿Ya, chicos? Bien, nos vemos el día lunes, entonces, por favor, todos entren puntual. Nos vemos, chicos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao.